Listo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Adelante, Alex. Hola chicos, buenos días. Soy Alejandro, colaborador de TokTok. Estoy con Joy y con el doctor Gerardo Ibarra, psicoterapeuta, ¿verdad? De Liberty CC. Es correcto, sí, así es, Alex. Y bueno, esta es nuestra segunda sesión de pregunta y responde. La primera fue con el doctor Marcos Ochoa respecto a TOC de pederastia y este es respecto a TOC de escrupulosidad. Bueno, un poco déjenme comentarles mi caso. Quizá mi tipo de TOC más específico sea este, el de escrupulosidad, y un poco también el de superstición. Un poco este TOC se relaciona en relación a, digamos, la perfección y a las opiniones de los demás, a cómo mi físico, mi estado económico, mi situación académica, engloba todo lo que nos podemos imaginar respecto a nosotros mismos y a cómo nos ven desde afuera, o nos ven las otras personas, o nos ven el mundo exterior. Entonces, este TOC es, bueno, como todos, es muy intrusivo, pero este TOC tiene la peculiaridad de que lo encontramos con situaciones o con valores que nos afectan a nosotros, eh, como lo que les comentaba, ¿no? Entonces, como todos los TOC son intrusivos, pero este en particular, y bueno, las personas que lo tienen no me dejarán mentir, pues te, te afecta en cuestiones como laborales, sociales, económicas, familiares, etcétera, ¿no? Entonces tampoco no es que sea un caso en particular de, bueno, yo tengo TOC de pederastia, yo tengo TOC de homosexualidad y nada más me afectan en estos temas, ¿no? Sino, como comentaba yo en la semana, en un live que subió a Instagram, si tienes un TOC X, es muy probable que te afecte en el 99.99% del entorno de tu vida. Igual este TOC, ¿no? Entonces, bueno, un poco la dinámica va a ser que yo le voy a hacer algunas preguntas respecto a este TOC al doctor Ibarra y él nos va a contestar con su experiencia y con su conocimiento, ¿va? No sé si comenzamos. Adelante, Alex, con todo gusto. Adelante. Bueno, la primera pregunta. ¿Nos puede explicar brevemente la diferencia entre este tipo de TOC y el TOC religioso o el TOC de escrupulosidad religiosa? Uh-huh. Fíjate que yo retomaría un poco lo que comentaste, ¿no? Para poder aclarar esta pregunta, porque generalmente cuando hablamos de TOC de escrupulosidad hablamos sobre personas que justamente tienen enfocadas las obsesiones en relación a la religión o alguna deidad, etcétera, ¿no? Pero también existe este lado B, vamos a ponerle, respecto a lo moral o lo ético, o en general a lo bien hecho, ¿no? Por decirlo de una manera genérica. A ver, yo creo que, insisto, a lo mejor podría ser como repaso o incluso como para empapar de conocimiento para la gente que quizá no sepa de TOC y que de alguna manera sea nuevo en este punto y que nos esté observando. Hay que recordar, pues bueno, que el TOC es un trastorno que lo que hace es que las ideas, cualquier idea, ¿no? Sea o tenga un componente, digamos, chicloso, pegajoso en nuestra mente y no nos la podamos quitar, ¿no? Y que generalmente ataca la mente humana en relación a la incertidumbre, es decir, de algo en lo que yo no esté seguro, me voy a estar preguntando constantemente si X cosa es adecuada, peligrosa, etcétera, ¿no? Controlable, etcétera. Hablando específicamente de escrupulosidad, pues bueno, pues yo voy a estar siendo muy quisquilloso en la duda sobre si estoy actuando bien en relación a, y en el caso de un TOC religioso, pues con respecto a la religión, con respecto a los mandatos de Dios, pero, por ponerle un punto, pero en el TOC moral o en el TOC que es de escrupulosidad no religiosa, estamos hablando de que yo necesito actuar bien en términos de mis códigos de valores, de mis creencias, de cómo me he sido
formado de lo que yo creo que es correcto. Y como bien decías, Alex, pues es un TOC que además de ser poco conocido, poco común en eso, al ser muy genérico, pues obviamente tiene una gran gama de afectaciones, porque yo puedo estar constantemente dudando sobre si mi actuar fue bueno en el trabajo, con mi pareja, con la forma en cómo yo hablé, si le hablé con respeto, sin respeto, le falta el respeto, si a lo mejor llegué a ser en un acto ofender a alguien de alguna forma, ¿no? O si estoy agarrando conductas que para alguien pudiera ser negativas o malas, o si en el trabajo estoy actuando de una forma correcta y a lo mejor los otros pudieran ver algún comportamiento malo que me tachen de eso. No sé, la gama es enorme y las posibilidades son enormes en ese sentido. Pero para tratarlo de encasillar, para así decirlo, y de ahí nos pueda servir, esto es que este tipo de TOC pues nos va a decir, dependiendo de nuestros códigos de valores, nuestros códigos de creencias, si estamos bien o no, pero evidentemente nos va a hacer dudar respecto a ello, ¿no? Una cosa bueno, a mí en lo particular me llama la atención es que, por Sí, ejemplo, en el ámbito religioso, bueno, yo soy una persona creyente, pero no soy muy devota, si se quiere. ajá, Entonces, bueno, en realidad cuestiones religiosas, pues no me afectan en particular en este sentido, ¿no? Un claro, poco, en algunas preguntas más adelante, nos vamos a enfocar en que también, por ejemplo, otra vez mi caso, yo soy una persona que puede ser bastante floja y bastante decidiosa con algunas cosas, pero hay sí, otras en las que no puedo dejar un lápiz sin estar ordenado, ¿no? claro, exacto, Entonces, es curioso y comentándolo igual con especialistas, nos dicen que una característica de las personas con TOC es esa, o sea, el de TOC en particular, hablando de todos los temas, que un poco es esa, que con sus obsesiones y sus compulsiones son muy enfáticos, pero con es el correcto. resto de su vida, si se quiere, pues son personas comunes y corrientes, ¿no? Totalmente de acuerdo, Alex. Sí, sí, sí. Fíjate que lo que dices es muy cierto porque, por ejemplo, me ha tocado con pacientes que tienen TOC de orden y entonces podría pensarse que pues no hay ningún detalle que se les vaya, por ejemplo, ¿no? Pero justo como lo que estás diciendo, a lo mejor el orden puede estar muy focalizado, y voy a poner un ejemplo, en aspectos de oficina, ¿no? Y ahí en ese aspecto, en esa área, en el área de trabajo, en el área de la oficina, debe de estar meticulosamente todo bien ordenado, pero en su vida puede ser un desastre, ¿no? En su vida puede dejar ahí por ahí la ropa, a lo mejor podemos ver que quizás su casa esté un poco desordenada y no se preocupe un poco por el aseo. Digo, estoy poniendo un ejemplo justo para evidenciar que no, que uno de los estigmas, por así decirlo, algunas de las mitos por los cuales se puede caricaturizar a una persona con TOC, es que pues es súper cuadrada y no lo es, ¿no? Y hablando un poco aterrizada en el tema del TOC de escrupulosidad, lo que mencionas es muy evidente porque con respecto a lo que hablamos sobre las diferencias y las sutilezas del TOC, porque a pesar de que tú puedas manifestar un toque de escrupulosidad eh, orientado en lo moral, no lo manifiestas en lo religioso. Y esto es porque al final del día ahí se hace evidente lo que platicaba hace unos minutos. El TOC, el que sea, invade y se manifiesta de manera idiosincrática, es decir, a cada persona le afecta de manera distinta, pero porque cada persona es única en su tipo. Lo voy a sacar un poco del tema, o sea, si yo tengo ansiedad, yo no voy a manifestar la ansiedad ni de la misma forma que otra persona que tenga ansiedad, y además mi ansiedad va a estar focalizada en otras cosas, pero la respuesta es porque cada uno de nosotros tiene una manera de ver distinta los valores o las metas que tienen en la vida, sus propósitos de vida son distintos, ¿no? Entonces, por esa simple razón, hablando específicamente de TOC, pues va a ser diferente. A pesar de que podamos catalogar las conductas o las obsesiones en una misma caja, cada persona va a manifestar ese tipo de TOC de manera distinta.
Sí, bueno, yo con la experiencia que hemos tenido en el grupo y en el proyecto, tanto yo como yo, ese Sí, es un tema muy, bueno, muy característico, ¿no? Que llegan chicos con un tipo de TOC en particular, buscan a personas, o de inmediato buscan a alguien con ese tipo de pensamientos y con ese tipo de TOC. Y cuando le preguntan a alguien más cuál es tu TOC y tiene otro tipo de TOC, pues quizá el encuentro para ellos pues, no les genera incomodidad porque ellos piensan que no los estamos entendiendo de la forma de ¿no? es correcto. Algo que yo siempre bueno, algo que siempre les intentamos decir es, mira, quizá no tenga tu mismo contenido de pensamientos, pero todo lo demás lo siento prácticamente igual que tú. Así es, Entonces, sí, sí, sí es justo. Y es que ese es el tema. algo que sí. Sí, sí, sí. No, dime, dime. Ah, que te decía que justo ese es el tema, que una de las características justo de las personas con esta situación es que pueden sufrir de poca empatía por los otros, pero además ellos pueden percibirse poco entendidos, ¿no? Porque al sufrirlo tan particular o al padecerlo de manera tan particular, incluso les es difícil expresarlo, incluso es difícil que lo puedan, digamos, describir la molestia, ¿no? Pero como bien dices, o sea, justo se ve eso mucho en los grupos de apoyo, ¿no? Al final del día, aunque sea un mismo padecimiento, se siente de manera distinta por las razones que comentamos, ¿no? Porque esta forma de pensar idiosincrática, pues nos pega, ¿no? Sí. Bueno, la segunda pregunta es, eh, ¿por qué para las personas con este tipo de TOC el equivocarse es la mayor obsesión, el mayor peligro, es lo peor que puede pasar en el mundo para ellas, ¿no? Claro. Lo que pasa Creo que es un que poco lo mencionabas, pero no sé sí, si. pero podemos ampliarlo un poquito porque fíjate que la pregunta es muy pertinente porque justo los familiares, por ejemplo, llegan a decirme, oye, pero ¿por qué le afecta tanto esto? O sea, eh, y es que justo el TOC, como cualquier pensamiento, como cualquier actitud, se va instalando de acuerdo a lo que nos mueve en la vida, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de lo que nos mueve, de lo que nos gusta, de lo que perseguimos, ¿no? Y entonces, en nuestra vida, y entonces ahí es en donde el TOC se aloja, ¿no? Dentro de esto de hacerlo bien, pues bueno, hay alguna situación que en particular tú o otra persona que tenga un TOC similar al tuyo, puede alojarse de manera muy distintiva, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí puede ser que el hacer bien las cosas esté enfocado en que realice bien la comida, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Y que tiene que tener una cierta característica mi conducta o mi resultado de la conducta para que yo pueda decir, esto está bien. Si me explico, esto está bien hecho, tengo ya la sensación de decir, pues está bien, o no fallé, porque también puede estar orientado a, no tengo claro qué está bien, pero sí tengo clarísimo qué es fallar o qué es hacerlo mal, ¿no? Y entonces a lo mejor evito todo ese tipo de situaciones. Entonces, esa es un poco la parte. O simplemente no tengo una consecuencia temida, como le decimos, tan clara, pero simplemente es una sensación negativa, es una sensación no agradable y yo la quiero evitar o yo la quiero modificar o no la quiero tener, ¿no? Y entonces ahí puede ir enfocado el resultado de mis conductas, ¿no? Y bueno, lo que comentas tiene que ver mucho con las dos preguntas que vienen. Sí. Algo que, bueno, las personas llegan a confundir, bueno, a mí en mi caso me ha pasado pues, prácticamente toda mi vida, es Ajá. que, bueno, no sé si confundir, pero se da la impresión de que es un problema de baja autoestima o de Ah, baja ya, claro. seguridad, Sí, cuando, o sea, lo que tú comentas de tener tanto énfasis en el miedo a equivocarse, pues las personas lo pueden confundir como, bueno, es que este chico tiene baja autoestima. Por ejemplo, bueno, un caso, cuando yo he querido salir, tener relaciones con chicas o cualquier cosa, ¿no? Y estás en el proceso, pues es común que a todos pues nos cause nervios, ansiedad, así es. Creo que se inclusive trabó. estrés. Pero una de las cosas que a mí pasa o me sigue pasando
Es que me da el miedo a equivocarme y a echarlo a perder desde muy temprano, desde los primeros contactos por mensaje, teléfono, lo que sea, ¿no? Mira, Y no es tanto un miedo a la relación en sí, sino es un miedo a echarlo a perder. Entonces, ajá, mi núcleo exacto. cercano pues lo ve eso como, bueno, quizás es un problema de baja autoestima. Y, Sí, por ejemplo, yéndome al lado contrario, pues en realidad, bueno, yo soy una persona de una personalidad introvertida, soy sí, muy observador en ese sentido, no me gusta mucho el imponerme antes de yo saber lo que estoy haciendo. Pero en claro. realidad no creo que sea una persona insegura o de baja autoestima, porque en mi trabajo, inclusive en mi vida diaria, bueno, tengo que encontrar soluciones y encontrar maneras, porque si no, pues, no se hace, ¿no? Entonces, un poco, bueno, la duda o la percepción que se tienen es que las personas, las que tenemos este tipo de síntomas, somos inseguros, cuando quizá no sea tanto así, ¿no? Bueno, no sé tú qué opinas. Totalmente de acuerdo, Alex. Fíjate que lo que dices es que no sé si te llegó a pasar cuando a lo mejor empezaste a descubrir este tipo de TOC, pero por ejemplo, este en particular, o esta forma de comportamiento del TOC, podría confundirse con varias cosas. Entre ellos, por ejemplo, el tema que dices de la autoestima, que ahorita lo ampliamos, porque sí es un factor que, que pega de manera secundaria. Pero antes de que se me vaya la idea, también puede ser confundido con un tema de fobia social, por ejemplo, o este problema que comúnmente conocemos como timidez, ¿no? O sea, a lo mejor tú pudiste haber ido quizá a consulta y a lo mejor cuando tú platicas este tipo de situaciones al terapeuta y tú lo describes así como de es que quiero relacionarme con chicas, pero cuando lo hago yo ya nada más estoy pensando en que no lo voy a echar a perder. Entonces, por ejemplo, eso es algo común que puede presentarse con algunas personas que podríamos nosotros, los psicólogos, calificar como fóbicos sociales. Es decir, están focalizados en que no surja una mala opinión con respecto al otro o el miedo al rechazo, ¿no? El miedo al rechazo de la otra persona. Y a eso le digo, entre otras cosas, pero a eso le conocemos como fobia social. Entonces, si tú llegas con eso, a lo mejor un colega podría decirte, mira, tienes fobia social y lo que te va a decir es, pues necesitamos como ponernos, ¿no? O sea, porque igualmente la fobia social al final del día comparte esa característica. Pero la diferencia sustancial entre eso está en que el fóbico social lo puede, digamos, no tiene tan pegada a lo mejor puede rumear un poco sobre respecto ¿cómo se llama? Sobre al posible rechazo que pueda tener con respecto a alguien, o que fije mucho sus conductas en el qué decir, cómo decirlo para que no vaya a fallar. Pero a diferencia de un toque de escrupulosidad con moralidad, la rumiación es altamente constante, no la puedes dejar, no la puedes dejar. Incluso vas definiendo actos muy específicos para poder calmar, digamos, esa ansiedad de no echarlo a perder, ¿no? Que pueden ir desde decir una palabra específicamente para que tú te sientas bien, o puede ser que te confieses cuando después de la cita y digas, oye, perdóname si te hice pasar un mal rato, ¿no? Digo, la gama para aliviarlo es diversa, pero justo es eso. Ahora, eso con respecto a la fobia social, ¿no? O la timidez que comúnmente se le conoce, ¿no? Porque podríamos definirlo como una persona tímida. Pero está la otra parte que es, bueno, este chico a lo mejor puede tener una baja autoestima. De entrada, el concepto de autoestima ya de por sí es tramposo, porque la autoestima nos invita mucho a compararnos y ver cómo estamos en relación a algo, en relación a alguien, ¿no? Y no quisiera poner el término peligroso, pero sí, creo que la palabra, insisto, es tramposo, porque al final del día me va a invitar a comparar versus a lo mejor tener un concepto más claro de mí y aceptarme como soy con las limitaciones que tengo. Esto en términos normales, haciendo a un lado al TOC, ¿no? Cuando tenemos TOC, evidentemente estos comportamientos o estas limitaciones que me hace el TOC pueden ir vulnerándome a mí en la idea de que yo, Alex, yo, Pepe, yo, Carlos, ¿no? Soy malo o soy una mala persona, ¿no? Y empieza ahí todo como una cadena de fichas de dominó, ¿no? De una fila, porque se va derribando una y entonces
entre que tengo TOC y estoy rumiando que a lo mejor pude haber caído en un acto malo o echarlo a perder, como decías. Yo ante esa obsesión y esa rumiación, puede llegar a afectarme en mi propio concepto de persona y puedo definirme a mí, yo Alejandro, yo Pepe, yo Carlos, como una mala persona, un perdedor o o alguien digno de amor, ¿no? De que sea querido. Y eso nos puede dar como resultado episodios de depresión o episodios depresivos en donde ya lejos del TOC, pues, yo esté pensando de mí mismo, pues que soy la peor basura del mundo, ¿no? O que qué caso tiene en los casos más graves, ¿no? O sea, qué caso tiene seguir si al final del día lo echo todo a perder, ¿no? O al final lo voy a echar a perder. Y por eso se puede llegar a pensar que, que es una falta de autoestima o es una falta de quererse a sí mismo, una falta de seguridad, cuando no es así. O sea, realmente el punto es el miedo está al fallar, que pues obviamente me va invadiendo eso, ¿no? Si algo, bueno, perdón que lo haga respecto a mi caso, pero bueno, creo que Pero es la puede mejor ser un buen referencia, creo que les ejemplo. puede Por servir a los ejemplo, demás. Sí, es lo mejor. Exacto. Por ejemplo, en la autoestima, algo muy característico de mí es que yo soy muy, o sea, si hay algo que no me gusta, Ajá. simplemente no lo hago. O sea, se puede caer el mundo y no lo voy a hacer. O si hay algo en lo que yo no creo, o si hay algo en lo que pues, me parece ofensivo, negativo, etcétera, Claro. no lo hago. Cuando exploto, o cuando digo que no, o cuando, bueno, no, simplemente no lo quiero hacer, soy capaz de tomar mis cosas e irme. Por ejemplo, Sí, claro. he tenido que renunciar de trabajos debido a cuestiones, diferencias con mis jefes, digamos, con los mandos superiores de las empresas, simplemente por el hecho de que hay algo que no me concuerda y como no podemos llegar a un acuerdo o a una conciliación, pues digo, sabes que aquí tienes tu trabajo, yo me voy, y así de un día para otro, y Claro. inclusive de una forma pues bastante no, no Abrupta, ¿no? agresiva, pero sí bastante, decir, esta es mi condición, esta abrupta, esta es mi condición y hasta aquí, ¿no? También con mis familiares, etcétera, ¿no? Y Claro. también eso, me llama la atención porque se podría pensar lo contrario, que una persona con una baja autoestima, eh, bueno, creo que ese es el ejemplo, ¿no? Una persona con una baja autoestima hace o se deja influir mucho por los demás. Cuando, por ejemplo, en mi caso, pues sí me dejo influir, pero llega un punto en el que si no me gusta, no hay poder humano que me haga hacerlo, ¿no? Es que fíjate que lo que dices es muy interesante porque ahí podemos evidenciar en un ejemplo muy bien aterrizado lo que te comento. Una persona con una inseguridad, ¿no? Que a lo mejor pueda definirse, insisto, como tímida, como con fobia social, no haría esos comportamientos, por ejemplo. O sea, no difícilmente desafiaría a una autoridad, aunque notara que lo que está pasando no le checa o es inadecuado. Es en donde está en la delgada línea y es donde hay que ponerle el ojo clínico, porque una persona con fobia social, por ejemplo, con problemas de asertividad y demás, no podría hacer eso que tú haces. ¿Me explico? O sea, no podría, o le costaría mucho trabajo para no ser tan tajante, o sea, le costaría muchísimo trabajo el decir, sabes que no estoy de acuerdo. Uy, para personas con ese estilo o con problemas de autoconcepto, de aceptación de sí mismos, les costaría muchísimo trabajo. Pero no vamos a hacerlo en comparación con tu comportamiento. Como lo que ha pasado con tus jefes ha sido uno de los detonantes que activa el TOC de decir, yo no estoy de acuerdo, esto no está bien. No le interesa las consecuencias que pueda tener. Lo que te hace tu TOC en este sentido, lo que hace el TOC de este tipo es, a mí me vale gorro las consecuencias que puedas tener. Tú no puedes estar en un lugar o con una persona o una situación que haga esta conducta, ¿no? O que tenga esta ideología, o que vaya a hacer este tipo de situaciones. Y no le interesa. El fóbico social sí está pensando como de, no, imagínate, me despiden, me dejan sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Piensa en todo esto. Pero tú no, o bueno, el TOC de este tipo no lo hace. Él lo único que le interesa es, no se puede esto,
vámonos, y que arda el mundo como tenga que arder, pero yo no me voy a poner en esta parte, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias muy sutiles de ese comportamiento y creo que te ha pasado más de una vez, ¿no, ¿no, Alex? O sea, que no tienes problema en ese sentido de decir, ¿sabes qué? No, Sí, me bueno, alejo, ¿no? Y, tiene, y ya después que se baja, a lo mejor, ya que evitaste, ya que compulsionaste y que la ansiedad baja, a lo mejor puedes ver la situación del daño, ¿no? O a lo mejor a la consecuencia de haber renunciado así o de haber dicho X situación, ¿no? Ya a lo mejor ya la puedes ver en otro sentido, pero en ese momento en específico cuesta mucho trabajo, ¿no? sí, y como mencionas, inclusive mis valores reales, por ejemplo, si hiciera algo que fuera en contra de mis valores reales, el TOC me atacaría, pero a la vez el TOC me ataca por mis valores reales, no sé si me... Claro, O sea, sí, es como, es un ping-pong del que nunca acabas, ¿no? Eh, sí. también, Por ejemplo, bueno, ahí yo creo que serviría mucho, perdón, Alex, una... a lo mejor podría servir mucho que pongas un ejemplo específico para que los demás se puedan dar cuenta y yo te pueda ir señalando esas partes para que lo puedan ver. por ejemplo, con lo que mencionas ahorita del trabajo, bueno, en uno de mis trabajos más recientes, pues tuve que renunciar porque yo no estaba de acuerdo un poco con la forma en que a mí se me están dando las herramientas para yo darle las herramientas a la gente bueno, no es que estaba a mi cargo, pero yo tenía un cargo, digamos, yo era residente de obra Ujú, y aunque la gente no estaba a mi cargo, pues yo le tenía que dar las herramientas y las condiciones para que ellos pudieran producir lo que teníamos que producir, ¿no? Pero como claro. a la vez la empresa o mis superiores no me las daban, pues yo estaba en una encrucijada entre la espada y la pared. Y además de que era, digamos, mi posición, también veía actitudes con las personas que no se me hacían justas o no se me hacían válidas. Ujú, Entonces, ujú, por ejemplo, si no hubiera yo hecho lo que hice, no respecto a mí, sino respecto a las personas, decirme que saben qué, pues no, no nos pueden dar esto, necesitamos esto, X y Y. Si no hubiera hecho yo lo que hice no es que lo hice, si no hubiera no me hubiera puesto en esa situación por las personas, no me lo hubiera perdonado, o sea, el TOC me hubiera dicho, ¿cómo no fuiste posible, cómo no fuiste capaz de dar la cara si tú eres el responsable, eres mal presidente, eres mal ingeniero, no sabes guiar a las personas, eres mal líder, eres mal jefe? Y a la vez cuando pasó y renuncié y a los 5 minutos ya estaba de camino en la estación del metro, pensé, híjole, ¿qué hice? ¿Cómo fue posible? Le, le rompí la confianza a mi patrón que me había dado toda su confianza, que era mi amigo, ¿cómo fue posible que yo actuara de esa forma? Soy una mala persona, soy un exagerado, soy un prepotente porque lo señalé, etcétera, ¿no? Entonces, si no lo hubiera hecho por las personas, hubiera sido la peor persona del mundo. Y como lo claro. hice por las personas, y lamentablemente corté la relación que en ese momento tenía con mis superiores, pues fui la peor persona porque pues, fui un exagerado, un prepotente, un desgraciado, si se quiere, ¿no? Y al final el TOC te seguía atrapando, ¿ves? Porque al final del día la obsesión empieza porque había algo malo con respecto a las personas, según tu código de valores, según tu código, ¿no? De reglas. Y ahí, según el TOC te estaba diciendo que pues lo que estaba pasando no era correcto, ¿no? Entonces trataste de solucionar esa parte, diciendo, ¿sabes qué? Pues si no se puede solucionar, pues me voy. Compulsionas evitando, pero al compulsionar de esa forma, o al evitar, da como consecuencia, paradójicamente, otro acto malo, desde tu punto de vista. Porque al final del día, ok, ya no estás involucrado en el tema de fallarle a las personas, pero, bueno, a los trabajadores, pero sigues cayendo en un concepto malo, pero ahora con el jefe, ¿no? Ahora con la forma abrupta de haber renunciado y al final, paradójicamente, sigues teniendo un concepto, un acto, la palabra malo en ti. Y entonces, pues es la cosa de nunca acabar. ¿Me explico? Sí, de hecho hay en el libro Brain Lock, Ujú. del doctor Schwartz, bueno, Ujú. no recuerdo muy bien el nombre del autor en A mí específico, también se me pero hay dificulta una un poco. imagen, una infografía. Ujú. Ajá, sí, pero hay una infografía
que describe muy bien eso. De hecho, bueno, un poco comentando la anécdota, por estas fechas, un poco, quizá unos días más adelante, fue cuando tuve la primer contacto con yo y con Joali a través de un grupo de Facebook, igual del TOC. Yo me acuerdo que tenía esa imagen, esa infografía en mi teléfono, en Sí, PDF, y la subí porque realmente me sentía así, o sea, ya había tenido una situación bastante complicada, sí, y en esta caricatura está el diablo, bueno, un dibujo de un diablo con su tenedor, bueno, no sé cómo se llama, y está una el persona, preacher, y hay el dos preacher, puertas, y en una puerta le dice, hazlo, y en otra no lo hagas. Y claro, arriba en el título de la caricatura dice que está condenado la persona a que si lo hace está mal, y a que si no lo hace también está mal. Y justo. recuerdo que yo me sentía un poco así, subí la infografía y fue cuando uno de los primeros contactos que tuve con Joy a través de Facebook, ¿no? Claro. Precisamente, y la infografía, bueno, a mí pues, me parece excelente porque lo describe perfecto, ¿no? Cualquier cosa que hagas, estás con alguien con un tenedor bueno, de esos del diablo, juzgándote si lo haces bien o si lo haces mal, y hagas lo que hagas, no hay escapatoria, no hay solución, no hay Es alguna que forma de sentirse tranquilo, paradójicamente ¿no? todo puede ser calificado como malo. O sea, la escrupulosidad justo Uh-huh. puede atacar cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, desde los alimentos, ¿no? Al final del día puedes comer carne, pero a lo mejor tu TOC puede decirte, híjole, pero esto era un animalito, ¿no? Era una vaquita que estaba feliz en el campo y ahora te la estás comiendo, pues estás atentando contra la naturaleza, por lo tanto eres malo, ¡pum! ¿No? Y entonces a lo mejor la gente que nos pueda estar viendo es como de, ay, ¿cómo crees? ¿En serio? Pero es que así es. O sea, el TOC puede involucrarse en cualquier, este En tipo de TOC todo. puede involucrarse en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, te voy a poner otro ejemplo. El hecho de que te compres ropa en alguna tienda, ¿no? Tipo Zara, ¿no? Que nos patrocinen, ¿no? También estaría padre, pero ya le hicimos el comercial, pero Ojalá, me hace falta ya, ropa. sí, ojalá nos escuchen y nos De hecho, patrocinen, mi pero, camisa es de ahí. mira, ¿no? Pero entonces fíjate, ahí te va otro ejemplo, ¿no? Podrías decir, oye, no, ¿sabes qué? Pero es que yo he escuchado que esa ropa, la hacen, niños esclavos de un país asiático, ¿no? Y entonces, y pum, y entonces te puede meter, y entonces, chin, estoy colaborando para este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces ya, por lo tanto, pues ya me metí, ya soy parte de algo malo y por lo tanto ya, estoy cayendo en un acto malo. Entonces, es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar, pero no te pasa, ¿no? O sea, al final del día no te está pasando esa situación, está focalizada más bien en otra cosa que va más ad hoc a tu código de valores, ¿no? Pero así puede llegar a pasar, ¿no? ¿Puedo dar un ejemplo? Claro, claro, claro. De hecho, yo no sabía mucho del toque de escrupulosidad hasta que conocí a Alex, porque Uh-huh, yo sí relacionaba mucho el toque de escrupulosidad con esta parte religiosa, ¿no? uh-huh, Porque es justo buscas sobre el tema y es lo que viene, uh-huh, que tiene que ver con la religión, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh, pues X, o sea, yo ni siquiera sabía que muchas de estas pensamientos, obsesiones y compulsiones no lo estaba relacionando, o sea, yo pensaba que era mucho con mis problemas de autoestima, de tolerancia, de que tengo un mal autoconcepto y un diálogo interno muy negativo. Pero, por ejemplo, ya después me empecé, o sea, hablando con Alex y también en esta plática, pues me doy cuenta de todo este tipo de cosas que también se detonan en mí. Por ejemplo, a lo mejor, eh, no sé, salí a comer y no invité a mi mamá, por ejemplo. Y me empiezo a uh-huh. decir, eres una mala persona, eres una egoísta, todo lo que hace por ti. Entonces, ¿qué hago? Evito hacerlo o lo compenso haciendo algo todavía luego más grande por ella, ¿no? Un ejemplo. O Claro, ahora, claro. hace unos meses estuve en Puebla porque falleció el papá de mi novio Uh-huh. y pues yo los estuve ayudando pues en lo que podía, pero me llegaban pensamientos así de, no seas hipócrita, estás siendo en realidad una mala persona, solamente estás fingiendo, quieres aparentar algo que no eres para que les bien. Entonces hacía yo todavía más cosas, por ejemplo, ¿no? O si me Claro, sentía cansada por estar ayudando, me sentía culpable por sentirme cansada, porque mi mente me decía, es que entonces nada más estás fingiendo, pero en realidad tú no quieres hacer las cosas.
etcétera, ¿no? Y compulsionaba ya sea evitando o haciendo cosas de más por las personas. Totalmente. Es que fíjate que el TOC hay que entenderlo como una entidad, ¿no? Como una entidad de la persona, como un alter ego, ¿no? Y al final del día ese alter ego se alimenta de la duda, se alimenta, bueno, se alimenta de una idea que le puede ir rascando y rascando y rascando y tú puedes empezar a dudar respecto a eso. Entonces, y te orienta a que lo resuelvas, a que te asegures de que lo que te está planteando no es o sí es, dependiendo de lo que te diga. Pero el TOC es una entidad, ¿no? Y que a pesar de que puede haber clasificaciones de TOC, como los que conocemos, ¿no? El de limpieza, el de orden, el de superstición, este de escrupulosidad, etcétera, es una misma cosa. O sea, las personas con TOC obviamente sí manifiestan un tipo de TOC específico, pero pues puede bailar, o sea, puede trasladarse la obsesión a cualquiera de las situaciones de la vida que se presenten, ¿no? O sea, el TOC es voluntarioso y en donde encuentre un nicho, pues ahí se va a quedar un rato, ¿no? Ahí se va a quedar un rato hasta que tus propios pensamientos vayan cambiando, ¿no? Entonces vayan cambiando y es como el TOC va, digamos, transformándose o va tomando otras caras que quizá a veces no había y que a lo mejor lo que llega a pasar es que abandonas otras, ¿no? Que antes te daba cierta obsesión a alguna situación, una conducta, un evento y ahora ya no te pasa y es muy común que la gente con TOC me diga, no, pues ese se me quitó solo. Y así va pasando, ¿no? Así va pasando a lo largo de la vida de la persona con esta situación. Ujú. De hecho, ahorita que haces este último comentario, Ujú. en mi caso ha habido, o he tenido obsesiones fuertísimas, enormes, de las más grandes que he tenido en mi vida, y no Ajá, es que hayan desaparecido, pero llega un punto en el que pierden un significado valioso para mí. es Entonces, como ya correcto. pierden el significado, ya pasan a ser una cosa, cualquier cosa, una cosa completamente normal. Eh, pero pues es Ok. raro porque unos años atrás, unos meses atrás, pues yo estaba completamente obsesionado, compulsionado, era la cosa más importante y si algo salía mal, mi mundo se me acababa y por X o Y razón pasa algo que, pum, pierde el significado y con el Le paso de quita los el días, de poder. los meses, de los años, ajá, le quita el poder y pasa a ser una cosa completamente normal, ¿no? Así es, totalmente. Sí, totalmente. Pero es lo que te digo, es que eso pasa, y para clarificarlo un poco, es que las personas vamos cambiando conforme tenemos experiencias, aprendizajes, vivencias, ¿no? Vamos cambiando nuestros objetivos. A ver, lo voy a poner un ejemplo muy claro. A lo mejor antes de niño lo que queríamos hacer era ser bombero, médico o policía, ¿no? Y entonces te preguntaban de chico, ¿qué quieres ser de grande? Y decías todas esas cosas, ¿no? Pero pues obviamente cuando vas cambiando, vas creciendo, te vas dando cuenta y vas conociendo el mundo, vas adquiriendo más conocimiento y las situaciones pueden ir cambiando y entonces a lo mejor hay gente que sí dice, no, pues yo desde chiquito siempre quise ser médico y a lo mejor es médico, ¿vale? Pero después hay otras personas que nos vamos dando cuenta que quizá no somos buenas para la química o para las matemáticas y por mucho que te interese este tipo de ciencias o este tipo de profesiones, pues a lo mejor ya no va contigo y además vas conociendo otras cosas que te apasionan quizá todavía más. Y entonces en un día llegas y decir, ¿sabes qué? Pues eso de médico, pues igual y no era tan buena idea. Lo que me llama la atención es, y a lo mejor puede ser ser diseñador de páginas web, o puede ser el tema de emprender tu propia aplicación, digo, no lo sé. El tema es ese, que las personas vamos cambiando con el tiempo, como el TOC es una parte de tu persona, por supuesto que cambia también. Sí es, sí, y o sea, yo creo que a todos los, bueno, a todas las personas con TOC nos pasa exactamente lo mismo. Repito, el contenido de los pensamientos son distintos, pero la forma de vivirlos es prácticamente la misma, ¿no? Y un poco Totalmente. la siguiente pregunta va un poco en relación a esto, porque bueno, digamos que la pregunta del millón, y tú lo sabrás mejor, es, Uh-huh. es que nos preguntamos, bueno, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿O
por qué tengo esta obsesión con este pensamiento X o con este pensamiento y un poco hacemos retrospectiva y decimos, bueno, es que quizá mi familia esto, quizá mi niñez esto, quizá mi etc, ¿no? Entonces, un poco lo que te quería preguntar es que si el estilo de la crianza y el lugar en donde nos desarrollamos, ¿qué papeles juegan en la aparición de este tipo de TOC? Y si puedes ampliar un poco la respuesta en general del TOC o de todos los tipos de TOC que se puedan ocurrir. Sí, pues mira, creo que la raíz de la pregunta en esencia es, pues, ¿qué origina el TOC, no? Al final del día, o sea, por qué somos así, ¿no? ¿Por qué llegamos a tener ese tipo de situaciones? La verdad, y es que esto es lo que se ha dicho, pues no hay una causa en específico, ¿no? De lo que pueda originarse una persona con TOC. Se sabe que hay un elemento genético hereditario, si hay problemas mentales en la familia, ¿no? Hay cuestiones de inmadurez cerebral, sobre todo en el tema del cíngulo y la segregación de serotonina, la captación de serotonina a nivel cerebral. Eh, pero bueno, o sea, no, a una razón específica y un detonante de decir es que esto es el botoncito que detona esta situación, lamentablemente, pues ahorita no se ha visto de esa forma, ¿no? Eh, pero sí puede haber cierto conjunto de variables que en el tema de que si tú tienes esta vulnerabilidad biológica hacia el TOC y hay ciertos eventos en la vida que pueden favorecer que puedan aparecer este tipo de conductas o obsesiones, pues puede llegar a pasar. Generalmente las familias, yo en la psicoeducación que les brindo en la consulta es, a ver, ni se desgasten en ver qué fue lo que detonó, ¿no? Porque un TOC que se va desarrollando paulatinamente a lo largo de la vida humana, ¿no? Generalmente las historias clínicas de las personas están en el tema de decir, pues es que yo veía que era como que sus juguetes los apilaba muy así, se enojaba si se los quitábamos, o yo veía que en la adolescencia era muy quisquilloso en el tema de cómo lo usaba, el color que tenía, etcétera, ¿no? O sea, comportamientos como así, las mismas personas que tienen TOC lo empiezan a evidenciar y empiezan a decir, pues yo ya llegaba a hacer este tipo de comportamientos, ¿no? Pero hablando específicamente de la pregunta que dices de mi familia o los antecedentes, ¿hay un antecedente específico lo cual detona mi TOC? No. O sea, realmente la educación familiar, o sea, podemos ver a los pacientes con TOC que tienen una educación familiar diversa, están desde las familias disfuncionales en donde el papá le pega a la mamá o la mamá los abandona, o son adoptados, etcétera, etcétera. Y están las personas que han tenido, digamos, una familia padrísima, que a lo mejor los libros de psicología del desarrollo pueden decir, este tipo de familia favorece un desarrollo psicológico óptimo y lo tienen, ¿no? O sea, al final del día es como comúnmente se diría, pues es la rifa del tigre, ¿no? Pues lo que te toque. Y puede ser cualquier cosa. O sea, yo me he topado con personas que tienen TOC que les detona a veces, no sé, están a veces buscando en internet algo y de repente les llega la duda de alguna situación. Por ejemplo, ahorita tengo el caso de una persona que tiene TOC de revisión, ¿no? Y entonces, pues de por sí ya tenía características pues, de revisar si las llaves del gas estaban cerradas, los comportamientos típicos de revisión, ¿no? La luz que estuviera apagada, etcétera. Pero de repente, estaba buscando una información por internet y le llegó estaba buscando una tarea y hablaba sobre las causas de los síntomas de un embarazo. Y entonces, es una mujer, evidentemente, ¿no? Y entonces, a raíz de que leyó ese artículo, empezó a decir, ¿y si estoy embarazada? Y entonces empezaba como a monitorearse ciertos síntomas de embarazo, pero decir, oye, o sea, pero ella conscientemente sabía, pero, a ver, que no. posible, no lo puedo estar, pero empezaba con estas compulsiones de revisión, ¿no? En donde pues se medía el abdomen, se monitoreaba si tenía, náuseas, obviamente preguntaba, ¿no? ¿Sabes? O sea, obviamente el tema de los análisis, entonces, pero es una cosa que podrías decir, oye, pero ¿cómo buscando en internet empezó a salir esa duda? Pues es que es así.
al final del Llega de día la nada. llega de la nada y qué es lo difícil de esta condición, ¿no? Porque pues al final de repente te llega, ¿no? De repente te llega y de ahí te ataca y hay que cacharlo porque pues, se convierte en una bola de nieve, ¿no? Se convierte en una bola de nieve. Lo que sí es que cuando lo detectemos, entre más temprano sea, es mejor porque los niveles de ansiedad no son tan altos, porque las obsesiones quizá no son tan poderosas, porque la educación viene en un momento en donde ya a la persona no le causa tanta extrañeza y entonces pues ahí está el tema, ¿no? Y ahorita que mencionas algo que es muy importante, como dices, es la rifa del tigre, ¿no? Uh-huh, También uh-huh. un poco volviendo a mi caso, pues, eh, digamos, mi núcleo familiar más cercano, quizás si se pudiera o se pudiera en tiempo pasado llegar a considerar disfuncional. Entonces, Uh-huh. cuando las personas me conocen o cuando yo explico un poco lo que siento, lo que vivo o el por qué, bueno, a mí me ha tocado en lo particular que la gran mayoría de las personas, bueno, aquí en México, repito, a mí me ha tocado, pues que son familias, digamos, si se quiere, completas o familias grandes. En mi caso, no, en mi caso, mi familia es prácticamente muy, muy, muy pequeña y quizá a los ojos de alguien más, pues se pudiera considerar hasta cierto punto disfuncional. Entonces, la primera impresión de las personas, pues es esa, que quizá mis síntomas provienen más por ahí que por otra cosa. Uh-huh. Y lo que tú comentas y también un poco de la experiencia que hemos tenido a través del proyecto, es que no es que ha sido todo lo contrario. Hay personas que vienen de un núcleo familiar disfuncional, hay otras que vienen del núcleo familiar perfecto, hay unas que vienen en el intermedio y prácticamente tanto pobres, ricos, chicos, grandes, prácticamente todos tienen o sea, el toca abarca en todo, ¿no? Entonces, Así es. lo digo por mi caso, porque sí, comentándolo, inclusive con colegas tuyos, claro, no especializados, en algún momento de mi vida sí me tocó decir, bueno, o me tocó que me comentaran, es que pues, tú tienes este problema por falta de tu padre, o tú tienes este problema por ser hijo único, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Uh-huh. pues claramente está comprobado y pues tú lo estás dando que no es así, ¿no? Es correcto, sí, no, es un tema que es totalmente ajeno a una cuestión de crianza o detonante específico. No, nada más Uh-huh. erróneo que eso. Incluso hay algunos autores o lugares de token especializados que, pues, terapeuta que te diga ese tipo de cosas es un indicador de que, pues, no sabe de TOC, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que señalar esa parte. Uh-huh. Uh-huh. Y otra cosa también que ahorita comentabas era lo de revisar. Uh-huh. Nos ha tocado tanto yo como a mí que en el grupo o por inbox nos llegan chicos y nos dicen, inclusive en la dinámica un poco del grupo de WhatsApp, es que alguien comenta un tema y ese tema le genera, es como una reacción en cadena. Entonces le genera la ansiedad y le genera la obsesión a todos los demás chicos y es como las fichas de dominó, van uno tras otro, uno tras Exacto, otro, uno tras otro, por ese justo. mismo hecho de o sea, tanto puede ser involuntaria como voluntariamente, de que alguien tiene un tema, digamos, no sé, de perfección, y de repente alguien comenta un tema sexual, y aunque este Y chico en boom. particular no tenga tanto desarrollado el tema, le dispara y ¡pum! Por ese mismo efecto como de revisar o de siempre estar como muy, muy alerta, ¿no? Como te comentaba ayer que nos sentimos como el meme del perrito en la guerra, ¿no? Estamos todo el tiempo así, Sí, 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 como sí. amenazados de muerte por eso, ¿no? Eh, sí, es que fíjate que nuestra mente humana funciona para darles una idea a las personas de por qué incluso el TOC va cambiando de prioridades y demás. No sé si les ha llegado a pasar que algún momento pues están ahí matando tiempo en YouTube, ¿no? Por ejemplo, entonces empiezas a ver una característica de video en particular, como por ejemplo, no sé, a mí me gustan los cómics, ¿no? Y entonces empiezo a ver videos de cómics. Pero pues ya ves que YouTube de repente te va poniendo otros videos de otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar buscando videos de algún cómic o de algún tema de interés con respecto a los cómics,
y de repente ya estoy viendo cuáles son las posibilidades de una tercera guerra mundial, ¿no? Y entonces es como de dónde, de cómo diablos pasé de esto a esto, ¿no? Pero es porque mi cerebro en algún momento va diciendo, a ver, ¿no? O a lo mejor ya estoy acabando en 10 cosas que no sabías de tal cantante, ¿no? Y entonces porque mi mente en ese momento fue como de, a ver, ¿qué será, no? O sea, 10 cosas que no sabía Pedrito Sola, ¿no? Y entonces ahí vas y le picas, pero porque en ese momento, pues te dio interés, ¿no? Me explico. Entonces llega un momento en el que, pues ya de repente haces clic y dices, pero ¿por qué estoy viendo estas cosas, no? Entonces, pero porque la mente humana así funciona, ¿me explico? Así funciona. Sí, es bastante peculiar en realidad, ¿no? Así es. Eh, un poco, un poco la siguiente pregunta, también va un poco en relación a los estigmas o a el encasillamiento. Bueno, tú sabrás mejor, hay personas que no tienen TOC, inclusive creo que hay un término médico, o sea, que no es TOC, pero es como obsesivo compulsivo sin la palabra. No, bueno, no sé, ahorita tú me corregirás, pero hay personas que en realidad son perfeccionistas, en realidad disfrutan la perfección, en realidad disfrutan la limpieza, el orden, son muy, no quiero decir una mala palabra, pero o una palabra peyorativa, pero neuróticas, si se quiere llegar así, ¿no? Por ejemplo, con alguna palabra. Y estamos las personas que en realidad no disfrutamos de esto, al contrario, deseamos y daríamos todo por no tener estas conductas, o no tener estos pensamientos, o no tener estas emociones, pero a la vez, del bando contrario, hay personas que las disfrutan, hay personas que son muy, pues, no sé, muy empáticas, no sé, por ejemplo, no sé, en algún restaurante que venga un plato frío, y hay personas que son capaces de voltear el restaurante y de prenderlo en llamas, ¿no? Por el hecho de que pues, no están de acuerdo en que se les sirva de una mala forma. Pero a la vez estas Correcto. personas no tienen todo, su personalidad es así, su rasgo es así, ellos disfrutan ser así y sin embargo nosotros no. ¿Por qué existen esas diferencias? Y si también tú lo pudieras especificar con un nombre en particular, ¿no? Pues fíjate que, a ver, mucho de este tipo de situaciones cuando hay gente que en efecto, como bien dices, ¿no? O sea, disfruta de tener orden o disfruta de hacer alguna actividad, que pudiéramos decir es que es apasionado, ¿no? Que a lo mejor le gusta ir a la iglesia, que comulgue, ¿no? Y que lo siga de forma ortodoxa o que lo siga en un sentido más formal y serio. Por ejemplo, hay gente que se toma muy en serio el tema del ciclismo y lo hace de manera muy profesional, o el correr, ¿no? Entonces, a ver, esto es porque los gustos y nuevamente el tema de lo que perseguimos cada persona es distinto, ¿no? Tenemos diferentes motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, y es por eso que podemos llegar a tener conductas diversas, que pueden llegar obviamente a apasionarnos. Hay gente que le apasiona coleccionar, pero no necesariamente cae en un tema de acumulación, por ejemplo, ¿no? Hay gente que le encanta el tema de combinarse bien en su ropa, pero no cae en un tema de TOC de algún tipo, ¿no? De orden o de simetría o con lo que pudiera caer esa conducta. Entonces, a lo que voy es, ¿qué nos diferencia en eso? Pues bueno, podemos tener conductas que yo definiría apasionadas, que nos encantan, que disfrutamos, como bien decías, Alex, y que eso nos puede llevar a invertirle altas horas de tiempo, energía, esfuerzo, tanto físico como económico, mental, ¿no? Pero a diferencia del TOC común, es que tú no disfrutas eso. O sea, generalmente las personas que tienen un TOC no disfrutan ese tipo de situaciones, lo hacen porque lo tienen que hacer, y digo lo tienen que hacer porque su mente les dice que es a fuerzas lo que lo tienen que hacer, porque si no, la consecuencia de no hacerlo es más grande de no hacerlo, ¿me explico? Entonces, es como si tuvieras justamente a alguien, un capataz atrás, que si no haces tal conducta recibes un latigazo, ¿no? Y entonces, pues así como no vas a hacer la conducta, te guste o no te guste, lo haces, ¿me explico? Entonces, un TOC
que es un TOC común, no está de acuerdo con lo que hace, no le encanta lo que hace, ¿no? Hay otro tipo de TOC que es el de TOC de personalidad, en donde la situación es más egosintónica, es decir, le crea más concordancia, ¿no? Lo que hace, o sea, por ejemplo, el TOC de personalidad lo que hace es sí plantearse dudas, pero por ejemplo es más quisquilloso en la toma de decisiones, le da muchas vueltas al asunto, pero no tiene rituales, pero él cree que en ese punto es necesario darle ese tipo de vueltas, ese tipo de análisis, ¿no? O sea, y a pesar de que tiene una disfuncionalidad grande en su comportamiento, pues él no lo ve mal. Me explico que esa es la diferencia del otro tipo de TOC. Pero aterrizándonos un poco en que es el que nos importa, a diferencia de alguien que lo puede disfrutar el orden, el TOC de orden no lo disfruta. O sea, ¿qué más le pudiera dar el decir, pues estoy afuera en 5 minutos? O sea, llegó su novio o su novia por él, por ella, ya están a punto de salir, bueno, ya cuando se podía salir, ¿no? Y esperemos que pronto podamos salir de nuevo, pero cuando tenías, decir, ¿sabes qué pasó por ti en 5 minutos? Si se le atraviesa un tema, un detonante de la obsesión de que no está ordenado, pues hasta que acabe. Y la persona de verdad se quiere despegar y hay veces que no puede. Y cuando lo despegas, que es una de los criterios diagnósticos que a veces nosotros tenemos, a veces puede haber una gran rabieta, un detonante de enojo por no hacerlo y te quedas de malas o buscas compensar. Si ya no pudiste hacer el ritual por alguna situación, pues lo buscas compensar con algún otro tipo de conducta neutralizante de la ansiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor te vas de malas o a lo mejor en el caso de la escrupulosidad, te vas disculpando, o sea, si no pudiste sobrecorregir o no pudiste tener una conducta para arreglar un problema, pues a lo mejor el backup o el plan B de la compulsión es, pues bueno, ve y discúlpate, redacta un mail, manda una meme, no lo sé. O sea, vas encontrando mecanismos, pero no son disfrutables, ¿me explico? O sea, ese es el punto. No es Dan disfrutable. angustia. Yo me Ajá. disculpo, por ejemplo, mucho. Pido muchas disculpas, muchas, y aún así siento que cada vez crece más la ansiedad y siento que tengo que seguirme disculpando. Es correcto. Pedir Así perdón, es. pedir perdón. No, pero sí, es un ejemplo justo muy claro, ¿no? O sea, en el TOC no va a tener fin claro la ansiedad, ¿no? No, sí, yo también tenía la misma compulsión, hasta hace poco en realidad con algunas personas, y yo creo que en los peores días me podía disculpar verbalmente, o sea, explícitamente 50 veces, 80 veces quizá, ¿no? Y como dice Joy, pues es el círculo vicioso, en lugar de, tú lo haces porque en un punto o en cierta manera te disminuye la ansiedad inmediatamente, pero en realidad pues es todo lo contrario. Y Es sí, yo correcto. fui, bueno, yo en mi caso 50 veces, 80 veces quizá, y es muy desgastante emocionalmente y físicamente. Y también un poco en este tema, y aquí creo que hablando un poco por los dos, tanto por yo y como por mí, un poco comentando también, platicando entre nosotros, pues a veces comentamos, es que a mí me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, ejemplo, en la escuela, ¿no? Bueno, en la universidad, pues no sé, no quería levantar la mano por el miedo al que dirán, o me da miedo preguntarle a mi jefe cómo se hace algo, o me da miedo esto, o sea, miedo me refiero a expresarse, al salir al mundo, al mandar un mensaje de WhatsApp, oye, ¿sabes qué? Échame la mano con un plano, ¿no? Échame la mano con una estimación, oye, ¿cómo se baja este programa, etcétera? Eso nos causa, bueno, a mí en lo particular, bueno, estoy hablando por yo y si no es así le pido una disculpa, pero un poco es eso, ¿no? Que nos causa un miedo terrible, un miedo pavoroso y la gente, o el, el consejo más común que te pueden decir es hazlo, pues no te dé pena, no seas penoso, no pasa nada, Claro. de verdad no se va a acabar el mundo y te quedas, bueno, estás bien, ¿no? Pero entras y estás completamente atado de manos, una cosa tan banal, pero pues bueno, a mí en lo particular, no el verme, sino el pedir ayuda, el verme un poco indefenso, el acudir a los demás, no es por una cosa de orgullo, no es por una cosa de, de, eh, de, de, de egolatría, lo que sea, no, es
es el hecho de pedir ayuda, el hecho de acudir a los demás es, bueno, es lo último que puedo hacer, precisamente un poco por eso, porque me siento tan mínimo, me siento tan poca, no quiero decir poca cosa, pero siento que no soy capaz o que no soy apto para cumplir sus expectativas. Y mediante eso, pues tengo los pensamientos de, ay, ¿cómo soy posible? Estoy abusando de ellos, no me van a Es prestar correcto. dinero, no van a acudir a mí, todo Así. ese tipo de cosas, pero es un miedo pavoroso, ¿no? Y no es por una cosa de orgullo, no es por una cosa de egolatría, no es por una cosa de yo personal, sino es por un miedo fatal, ¿no? Correcto, totalmente correcto. Así es. Y un poco eh, sabemos que una de las terapias es la de exposición y respuesta. Y bueno, yo he llevado terapias de exposición y respuesta, pero lamentablemente no la he llevado muy a fondo por las cuestiones económicas, sobre todo en la última época. Un poco lo que a mí comentándolo y no sé, leyendo, etcétera, pues digamos, el punto clave es que te tienes que exponer a lo que te está causando tanta ansiedad, ¿no? Ujú, Por ujú. ejemplo, alguien con un toque de contaminación, quería exponerse es un decir, ¿no? A que la llave del baño esté sucia. Vas, lo tocas y te quedas y no te lavas las manos por unos minutos. Pero, por ejemplo, en este tipo o bueno, en este caso, por ejemplo, mi toque es que me equivoque en algún documento que esté haciendo. Entonces me pongo a pensar y digo, pues no me puedo equivocar porque realmente no tengo esa oportunidad, ¿no? Quizá hay algunas cuestiones con las que sí me puedo exponer, como por ejemplo el hecho de pedir ayuda, pero hay otras con las que no. Por ejemplo, ayer que platicamos, pues te comentaba, ¿no? Que pues tenía una ansiedad terrible por llegar a tiempo porque no podía pasar 5 minutos porque decía, ¿cómo va a ser posible que esté usando de su tiempo, ¿no? Pero pues tú me puedes decir, no, pues llega 5 minutos tarde, pero pues, o sea, ya no depende tanto de mí, sino ya hay un factor externo que tampoco lo puedo mover o tampoco lo puedo romper, ¿no? Si se quiere. Claro. Entonces, sé que la pregunta es muy general, pero si tú nos pudieras explicar un poco cómo se pudieran hacer esas exposiciones, y no me refiero nada más a mi tipo de talk o en este talk, sino Ujú. en todo. Si hay exposiciones que dependen de una tercera persona o de un factor externo, pues no sé si nos pudieras explicar un poco eso, o, bueno, Claro. no sé si me expliqué con la pregunta. Totalmente, Alex. Sí, sí, sí. Mira, como podríamos empezar por esto, ¿no? O sea, el tratamiento indicado y que ha demostrado mayor efectividad para este tipo de situaciones es la terapia de exposición con prevención de respuesta, o EPR por sus siglas, ¿no? Es un tratamiento derivado de las terapias conductuales, ¿no? Y que justamente lo que va a marcarte este tipo de tratamiento es la pauta para poder combatir directamente el corazón del TOC, que es justamente exponerte o enfrentarte, por ponerle otra palabra a la exposición, es enfrentarte a lo que el TOC te dice que no te enfrentes o que huyas o que evites y demás, ¿no? Esa sería como la traducción. Ahora, mucha gente podría decir, ay, pues es tan obvio, o sea, pues si le temes a la oscuridad, pues métete a la oscuridad, pues si le temes al número 3, pues ponte el 3. A ver, en esencia puede sonar muy sencillo, pero la verdad es que no lo es, ¿no? Bueno, tan es así que pues justo estás manifestando justo este tipo de dificultades. Aunque puede sonar sencillo en el papel, el plantear las exposiciones adecuadas requiere de cierta pericia clínica y de entrenamiento, por supuesto. Porque, a ver, voy a hablar de temas de exposiciones que pudieran resultar muy sencillas, ¿no? O sea, a ver, si yo tengo un tema de TOC de limpieza, pues a lo mejor una de las exposiciones, dependiendo de la jerarquía de los valores y de las metas de la persona, pues puede hacer que le diga que no limpien un día y que se acumule el polvo, o que incluso algún familiar pueda tirar polvo de manera intencional en algún lado que le resulte importante y que lo tolere un rato, ¿no? Que lo pueda tolerar, que no lo limpie el mayor tiempo posible y evidentemente que no haga nada que le haga aliviar la ansiedad respecto a ese lugar que está sucio. Digo, por ponerlo en un ejemplo muy simple. Y pues tú puedes decir, bueno, pues ok, pues vale, no pasa nada. Pero en
En TOCs como el tuyo, en donde a lo mejor el TOC está alojado en la posibilidad de fallar en tu trabajo y que en efecto una de las consecuencias reales es que si hay algún tipo de fallo pueda tener como consecuencia el que te despidan de tu trabajo, para el común y para el terapeuta también puede ser como de chin, a ver, pues lo vamos a arriesgar en ese sentido y a ver, creo que aquí vale la pena poner énfasis en un punto. Cualquier tipo de TOC o cualquier tipo de situaciones de exposición requiere tener una jerarquía, sí de intensidad, sí de obviamente de enfrentamiento y de dificultad para que vayas avanzando y le vayas quitando terreno al TOC y que obviamente, entre más difícil y más ansiedad toleres, más le quitas terreno al TOC, por supuesto que eso es cierto. Pero también hay que tener claro que las exposiciones tienen que ir acorde a los valores de la persona, ¿no? A los valores de la persona, a las situaciones realistas de la persona. Entonces, para ponerlo así, o sea, a ver, si por ejemplo hay alguien que le tiene, en este TOC de limpieza, pues un tema realista es que haya polvo en los muebles, ¿no? O sea, a ver, creo que todos en nuestras casas en algún momento, con un día que a lo mejor no hagamos limpieza, pues empieza a haber cierta capita de polvo, ¿no? Y en lo común a lo mejor podemos tolerarlo, ¿no? Y entonces en algún día pues ya le pasas un trapito y demás, pero a lo mejor un toque de limpieza pues dice, no, a ver, ya detecté una micropartícula que pues a lo mejor pueden tener un ojo de águila, ¿no? Y pueden detectar dónde hay suciedad, ¿no? O puede no haberla, pero está la idea de que está sucio. Y van y lo limpian, ¿no? Pero el tema aquí es que tampoco le voy a inundar su casa de basura, ¿no? Y tampoco le voy a decir al camión de la basura, oye, échame la mano, échame unas 3 palas de la basura que recolectes de la colonia y pónselas a la casa del TOC de limpieza, ¿no? O sea, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque al final del día no es la intención de que él pueda acostumbrarse a la suciedad y la basura, ¿no? ¿no? A ver, es en lo común, en la vida cotidiana, la suciedad y las bacterias que existen en todo momento, en todos lados, ¿no? O sea, es eso, nada más, es vivir, ¿me explico? Es vivir comúnmente, ¿no? En el caso del TOC de escrupulosidad, en específico del moral, a ver, todos estamos propensos a cometer errores en nuestro trabajo. Y la intención de la exposición es justo que vivas una conducta apegada a la normalidad de cualquier trabajo. Es decir, que puedas revisar las cosas que haces, pero que no caigas en este sentido obsesivo de que no lo voy a mandar hasta que esté, y esta es la punta, hasta que ya esté saciada o esté absolutamente seguro de que no hay errores, o de que no, o de que está bien, o de que la sensación está bien. Ahí es en donde se aloja el TOC. Y es en este punto tratarte de exponer a las situaciones que una persona comúnmente haría, es decir, ¿sabes qué? Revísalo. Mándalo. Oye, pero está el riesgo de que pueda estar mal y que me puedan regañar, incluso eso pueda llegar a la consecuencia de despedirme. Sí. Pero es el riesgo que tenemos todos en todos nuestros trabajos, en todas nuestras profesiones. O sea, y justo lo que en este caso el TOC no tolera es ese rango de riesgo o esa posibilidad de despido, ¿no? Y entonces se tiene que asegurar de que no exista o de que tú te quedes con la tranquilidad de que no está, aunque la sensación de tranquilidad esté basada en algo irreal, ¿eh? Porque puede ser que la obsesión esté alojada a que, pues ya lo vi 3 veces, pero realmente lo viste y no lo revisaste, ¿no? O sea, no pasó por un corrector ortográfico y va con errores, pero como tú ya tienes la sensación de que ya está bien, pues ya, ¿no? Ya estás tranquilo y te das permiso de mandarlo. La idea aquí hay que tomar los riesgos o sea, no te vamos a, los terapeutas que hacemos exposiciones de este tipo, vamos a enfrentar los riesgos que cualquier persona tiene. ¿Me explico? O sea, vamos a enfrentar los riesgos que cualquier persona tiene. Por ejemplo, no te vamos a poner en un punto en donde hagas cosas ilegales, ¿no? Por afán de exponerte, ¿no? O sea, no vamos a caer en esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscamos, insisto, la clave de la exposición y la prevención de respuesta es una vida común, una vida esperable, nada más, ¿no?
Y parte de cometer errores en los trabajos es parte de la vida, ¿no? Y es por eso que es importante este tipo de exposiciones en donde tú te desafíes a ti mismo en decir, pues no lo revisé tan bien como a mí me gustaría, pero pues ahí va, porque estoy combatiendo al TOC y el TOC me dice, revísalo, asegúrate, pregúntale a tu jefe si lo que enviaste es correcto, cuándo te va a dar una retroalimentación, o sea, eso no hay que hacerlo, ¿no? Si está el error o no está el error, pues bueno, ya te lo dirán y a veces te lo dicen, hay veces que no y el error ahí se queda y más bien la persona se queda como de, híjole, es que Alejandro, ya van 3 trabajos que me da y que están mal, pero no te hablan, ¿no? O sea, no te dicen, o a lo mejor hay jefes que se esperan hasta que ya derramas la gota del vaso y te retroalimentan feo, pero eso le pasa a toda la gente. Estamos expuestos a que nos toque un jefe de ese tipo, que no retroalimenta en el momento y que se espera hasta que le llenes el costalito de piedritas y te retroalimenta, pero te retroalimenta hostil, gritándote, ¿no? Pero eso es en lo que estamos expuestos todos. Ese es el tema nada más. Y yo creo que bueno, en este talk pues, lo comentas perfectamente, pero en general en todos los tipos de talks, cuando planteamos esta pregunta, igual por la experiencia en el grupo y en el proyecto, pues muchos chicos cuando llegan o nos preguntan, pues ni siquiera saben un poco a qué se refiere con las exposiciones, con la terapia, etcétera. Y claro. bueno, a mí me ha pasado y creo que a todos nos ha pasado que la primera impresión de exponerte es precisamente lo que tú mencionas, hacer algo ilegal, cosas que realmente no tienen nada que ver. Y llega un punto, a mí me pasó, en el que más que exposición se convierte en compulsión. Entonces, la compulsión te dice que tú tienes que probarte algo. Por ejemplo, bueno, es un ejemplo nada más. Por ejemplo, en un talk de homosexualidad, no sé, la compulsión quería ver pornografía gay y comprobarme que no tengo alguna sensación. Entonces, al principio eso se pudiera pensar o se pudiera plantear que es una exposición, pero llega un punto muy temprano en el que ya no lo es y ya pasa a ser una compulsión. Y claro. bueno, a mí me pasa que pues como no tengo tu psicoeducación, no soy especialista ni nada, pues no me queda más que decirle a quien acude a mí, oye, sabes que deja de hacerlo porque ya no estás exponiendo, te estás compulsionando. Muy bien. Y este es un ejemplo, y en general yo creo que en todos, en los de revisión, en los de contaminación, en los de sexualidad. Y una cosa que mencionaste y también escuché en la semana, era eso, ¿no? El vivir, entre comillas, normal, el aceptar los errores, el tolerar, equivocarse. En mi caso es, por ejemplo, en el trabajo, en el caso de alguien con X, en el caso de alguien con toque de homosexualidad, pues es equivocarse al tener un pensamiento intrusivo, en el caso de equivocarse con alguien de toque de limpieza, es equivocarse a comer un taco en un taco callejero, pero hasta cierto punto, llevar una vida normal, entre comillas, como lo llevaría cualquier otra persona, ¿no? Claro. Porque sí, bueno, a mí me ha pasado que me preguntan, y pues la primera impresión es exponerte, y pues te expones pensando que tienes que hacer algo ilegal o lo que sea, Claro. y pues, ya no es exposición, sino ya es compulsión, entonces ahí pierde el sentido de la terapia completamente. Pero Es correcto, sí. un poco haciéndolo breve es eso, lo que tú dices, el tolerar, llevar una vida normal. No sé si podría ser eso, ¿no? Totalmente, sí, hay veces que a lo mejor por programas que hemos visto en la tele, reality shows o incluso, no sé, algún tipo de serie y demás, que podamos ver como de, ay, no sé, en el caso de las fobias es muy común, ¿no? O sea, si le tienes fobia a las cucarachas, entonces te tenemos que someter en una tina de cucarachas, ¿no? Para que las palpes y las tengas ahí, ¿no? Y y que te recorran todo el cuerpo. Pues, no, no es necesario, porque pues a ver, una cucaracha en términos comunes, pues ¿en dónde te puede aparecer? Pues puede aparecer en la cocina, puede aparecer en la calle, que vayas caminando, ¿no? Y de repente, ¡pam! Y pues toleras, ¿no? O sea, al final, ya insisto, va en concordancia, o sea, las exposiciones van en concordancia a la vida del individuo, ¿me explico? O sea, van en concordancia a la vida de las personas. Por ejemplo, pues si llegara a lo mejor una persona que se dedica a la separación de basura en el basurero
y le tiene fobia a las cucarachas, pues igual la podría pensar, ¿no? Porque su estilo de vida, su dinámica, su oficio, pues le involucra tolerar este tipo de situaciones, ¿no? Y a lo mejor ahí podríamos pensar en un nivel de exposición quizá más alto fuera de lo común de las personas, quizá, ¿no? Pero justo es eso, o sea, la terapia de exposición va en conjunto y por eso se tiene que hacer una valoración completa de la persona, de qué es lo que persigue la persona, cuáles son sus valores, cuáles son sus metas, y las exposiciones van encaminadas a eso, ¿no? Y el clínico tiene que tener muy clara esa parte, porque en efecto puedo yo entender y haber leído una lectura al respecto, y entonces pues me dicen, pues lo tengo que exponer, pero a ver, no, la exposición tiene que ser manejada en un sentido de concordancia en la vida de las personas. Ahora, también eso es muy importante porque dentro de la terapia, como bien saben ustedes, pues obviamente está el tema de las exposiciones. Y aunque, por ejemplo, tú, Alex, no estés ahorita en un consultorio como tal, pero justo la dinámica de los tratamientos de TOC es que la persona aprenda a cómo exponerse, ¿no? Porque justo el tema es que las personas sean independientes del tratamiento del terapeuta, pero el entrenamiento, más que terapia, el entrenamiento está basado justo en que tú puedas identificar dónde están tus detonantes, donde ya comprendas la dinámica del TOC, de que ya sabes que eso es TOC, y entonces tú exponte en ese tipo de situaciones, o sea, que tú te vuelvas experto en eso y entonces, a ver, si yo detecté que el mandar un mail con errores ya me detona ansiedad y esa ansiedad es del nivel que yo ya conozco de mi TOC, entonces yo ya tengo focalizada la posible exposición. A lo mejor puedo pedir asesoría con mi terapeuta y decirme, oye, ¿sabes qué? Detecté este tipo de cosas de pacientes que ya he dado de alta de TOC. Pues obviamente el TOC ahí sigue, ¿no? Y de repente me echan una llamada y me dicen, oye, a ver, fíjate que detecté que mi TOC está alojado ahora acá, pero ya hasta el lenguaje lo tienen las personas, ¿no? O sea, está alojado aquí. Pensaba exponerme de esta forma, ¿tú cómo ves? Porque a lo mejor hay veces que las exposiciones no las planteamos en un sentido cómodo. Es decir, pues sí, ya detecté que mandar un mail me causa ansiedad, pero a ver, pues lo voy a mandar, pero lo voy a revisar, ¿no? Y a lo mejor lo mando cuando ya mi ansiedad ya no está tan alta, a lo mejor sigo teniendo ansiedad y lo mando. Eso es un poco tramposo, porque al final del día no estás combatiendo directamente al TOC. Realmente hacer una buena exposición es que los niveles de ansiedad sean altos y que esos niveles de ansiedad los toleres, ¿no? Para que crees una baja en la curva de la ansiedad normal, que es lo que todo mundo tiene, que es lo que todo mundo hace, ¿no? Y lo puedas hacer así. El chiste de la exposición es reeducar a tu mente a que las sensaciones de ansiedad y la tolerancia a las posibilidades de consecuencia, las puedes llevar en el común en el día a día, ¿no? Es decir, yo puedo llegar a salir de mi casa sin asegurarme exactamente si revisé que todo estuviera en un orden perfecto. Puede ser que no. Por eso pasan los olvidos, por eso pasan los accidentes, porque hay algún punto de eso. ¿Se pueden prevenir? Sí, pero hay que hacer lo humanamente posible para prevenirlos. Eso es todo, ¿no? Porque no me dejarán mentir, pero el TOC te quita calidad de vida, te quita tiempo que puedes invertir en otras situaciones que valen más la pena, ¿no? No estar pasándote 3 horas en la computadora revisando un párrafo, no pasándote 4 horas bañándote, no pasándote todo un día pensando si actuaste bien cuando le pediste al señor paletero la paleta, ¿no? O sea, y lo andas buscando alrededor de la colonia para pedirle disculpas. Digo, lo estoy exagerando, pero es que eso llega a pasar, ¿me explico? Entonces, es mejor decir, ¿sabes qué? Pues ya compré la paleta, pum, ya agarro, veo mi tele y se acabó, ¿no? Pero eso, evidentemente, el TOC no te deja y por eso hay que combatirlo así. Sí, pues, bueno, ahora sí que, mejor dicho, imposible. Y pues sí, o sea, bueno, ahorita estamos hablando de este tipo de TOC, pero la plática, la última pregunta, el último comentario que hiciste y en general aplica para todos. Es correcto. Somos muy enfáticos en eso, en decirle a los chicos, mira, quizá yo no tengo tu mismo contenido de pensamientos, pero pienso, vivo, lo siento, tengo la misma ansiedad que tú, y si Así es. quieres que yo te ayude, pues un poco me tienes que escuchar sobre lo que yo te puedo comentar para que tú mismo lo apliques en tu vida diaria, con tus pensamientos, con tu TOC y un poco como ir al gimnasio, ¿no? Ir Así es. entrenando diario.
Así es, Alex. Y por ejemplo, Sí, ahorita pues, justo creo que tu ejemplo es muy bueno porque para la gente que quizá está en una situación en donde se le dificulta ir a terapia por distancia, por economía, por la razón que sea, pero ya tiene un entrenamiento en esto y ya sabe o ya tiene identificado el TOC, eh, puede hacer eso. O sea, es como si te compras un tapetito, pones unos videos en YouTube y haces una rutina de ejercicio. Quizá no sea igual que ir a un gimnasio, quizá no tienes los mismos resultados de resistencia en el músculo y demás, quizá no, pero el toque es una carrera de resistencia, es una guerra de desgaste. Y entonces, eh, si tú eres constante, si tú lo vas manejando de a poco y detectas, si te expones diariamente, mínimo 30 minutos, ¿no? Y tú no le das la vuelta a las situaciones que te detonan ansiedad, sino al contrario, que lo haces frente, poco a poco le vas a ir quitando terreno al toque y tu vida va a tomar un cauce común, ¿no? sí, pues ahora sí que, mejor dicho, imposible. Muchas gracias. No, Bueno, yo creo que de mi parte, pues es todo. muy Te bien. agradezco. No tenía el placer de conocerte en primera persona y bueno, te agradezco porque en lo particular es un caso muy personal. En lo general creo que puede ayudar muchísimo al proyecto y pues te agradezco tu tiempo, tu espacio, el apoyarme a mí y sobre todo el apoyar al proyecto y a Joy, que es una persona que ha hecho mucho por mí, por todos nosotros y que la queremos mucho. Pues muchas gracias a ti, Gerardo, por todo. No, hombre, a ti, Alex, admiro la valentía de poder compartir tu caso. Creo que es algo que ayuda mucho a las personas que por N variables no lo dicen o quizá incluso no saben que lo tienen, este tipo de situaciones. Y la verdad es que tu esfuerzo, el esfuerzo de Joy, la verdad es que es admirable. Pocos proyectos como el de ustedes y la verdad es que yo con todo gusto colaboro en lo que yo pueda ayudarles, porque sé que si los ayudo a ustedes, ayuda a más personas. Y de verdad que valientes y qué bueno que sean así, porque eso necesitamos más gente como ustedes en ese sentido. Muchas gracias, Gerardo. De verdad, muchas gracias. Pues hay algunas preguntitas aquí en el chat. Ok, A ver si podemos revisarlas rápido. claro. Eh, Aquí nos pregunta Yana, ¿las personas normales soportan un margen de inmoralidad? O sea, ¿cuándo podemos decir que ya tengo toque de escrúpulos y que no nada más estoy pensando ir, o sea, nada más es una idea que viene y va, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos Mm, diferenciar? ¿Cuándo ya ujú. sabemos que sí es un toque de escrúpulos? Bueno, uno de los parámetros es que ya te quita mucho tiempo de vida, que a lo mejor estás pensando constantemente en si habré hecho bien o mal. En estas situaciones es muy común que yo pueda que el pensamiento me está robando, insisto, calidad de vida, me está chupando, ¿no? O sea, esa es una de las características que yo me puedo dar cuenta. Mis conductas están orientadas a aliviar esa sensación de ansiedad, ¿no? Entonces, y si eso yo lo estoy viendo de manera constante en mi vida, puede ser que se esté tratando de eso. La línea entre la normalidad y el TOC del tipo que sea eh, es delgada y se puede romper fácilmente. Pero a ver, una de las, y no hay un checklist ahí particularmente preciso de, este nivel de ansiedad es el que sientes y ya tienes TOC. A ver, eso es un conjunto de situaciones que hay que irse revisando, pero para tener un parámetro en este sentido es, pues a todos nos da ansiedad, ¿no? Si yo, en el caso de escrupulosidad, pues yo, a lo mejor me puede dar ansiedad si dije alguna mala palabra, ¿no? Eh, y puedo tratar de verificarlo, pero pues ya, si lo puedo verificar bien, si no lo puedo verificar, pues bueno, mi vida continúa y puedo tolerar a lo mejor ese tipo de remordimiento. Eso es lo que la gente comúnmente hace, ¿no? Pero el TOC no, el TOC emprende toda una cruzada de asegurarse que la situación no está bien. Entonces, eso puede ser un parámetro que la gente pueda considerar que a lo mejor algo no anda bien.
El que les puede decir exactamente eso o no es un especialista, ¿no? Al final del día. Exactamente. Tú puedes ir a checar en internet, ¿no? Que eso es algo muy común cuando tenemos TOC, ¿no? Y entonces haces un test, ¿no? De qué tipo de personalidad tienes, ¿no? Y entonces a lo mejor te sale, eres obsesivo, ¿no? Y te sale la imagen de Jack Nicholson, ¿no? Y entonces es como, pues yo no sé qué Sí, es confiabilidad cierto. tenga esa cosa, ¿no? El único que está capacitado para decirte si tienes o no tienes TOC es un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Entrenado en esto. Entonces, pero sí, claro, o sea, puede haber parámetros que yo pueda encontrar, ¿no? Pero eso lo puede ver con mucha claridad el profesional. Ok, perfecto. Es lo que, bueno, siempre les decimos porque nos hacen luego esas preguntas de, oye, me pasa esto, tengo TOC, y así de, o Ajá, sea, sí, no sé, como, tienes que ir a, ve al está psiquiatra y ve complicado. al psicólogo y te tienen que Porque evaluar. O sea, incluso, sí, incluso lo que me estás diciendo es, pues yo no sé si incluso estás compulsionando, chavo, ¿no? No sé si estás exacto, puede compulsionando en ese ser una momento. compulsión, Exacto, entonces, pues, exactamente, más bien, si tú tienes esta situación, pues ve y consúltanos, ¿no? exacto. Ok, Ujú. aquí hacen otra pregunta, no la entiendo muy bien. De hecho, ¿Anticipar demasiado las situaciones es considerado escrupulosidad? Sí, sí, creo que entiendo la situación. Pues sí, a ver, el tema es nuevamente creo que ligado a esto. La anticipación es un proceso normal humano que nos puede ayudar a prevenir algún tipo de consecuencia, ¿no? O sea, a ver, si tú no anticipas tu vida ni siquiera rebasando los milímetros de tu nariz, pues es muy probable que tengas consecuencias adversas, ¿me explico? Por eso, dentro de nuestra facultad humana, pues el tener cierto raciocinio, que dentro de esos elementos de razón está el proceso de anticipar, pues obviamente nos previene de consecuencias que pudieran ser letales para nosotros o que podrían ser desagradables, punto. Pero el proceso per se de anticipar no me da un indicador fiable de que tú tengas o no tengas TOC. ¿Me explico? Es una evaluación completa. Evidentemente hay TOCs que tienen desproporcionado el tema de la anticipación. Pero también eso lo comparten los fóbicos sociales, los ansiosos generalizados, las fobias específicas, ¿no? O sea, yo puedo prevenir que, ponle tú, no, tengo fobia a las moscas y entonces hermetizo mi casa para que no haya ni un milímetro donde pueda pasar una mosca. Y lo anticipo y me lo imagino y demás, pero el criterio de decir anticipo demasiado, pues las preguntas que te haría un profesional es, ¿cuánto es demasiado? ¿Cómo lo hemos visto? A ver, ponme un ejemplo de demasiado, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo te ha pasado? Entonces, ese tipo de cosas son las que evaluamos nosotros los terapeutas, ¿no? Los psicólogos. Respondiendo concretamente a la pregunta es, puede ser que sí, puede ser que no, pero anticipar es un proceso natural y necesario de las personas para poder realizar su vida cotidiana. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, no tiene que ver con el TOC de escrupulosidad, pero pues sí con el TOC. Es Sí. una persona que dice, ya ven que hablamos un poquito de lo del TOC de limpieza y así, Ajá, y ajá. aquí dice que esta persona evita limpiar para no exponerse a la suciedad, pues es una compulsión, ¿no? Uh-huh. Aquí dice ejemplo, si hay un excremento o algo asqueroso y sabe que tiene que limpiar, no lo limpia porque te da tanto asco que prefieres no limpiarlo porque si decides limpiarlo, no sabes si hacerlo una vez o dos, tres veces para asegurarte que sí quedó. Pero pues ahí igual es compulsión de evitación, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Podría ser que esto pueda llegar a ser una compulsión en ese sentido por no limpiar. Acuérdense que una de los tipos de las compulsiones, pues, es evitar, ¿no? El tener una acción de no hacerlo, puede ser una compulsión. A lo mejor si se trata, digo, porque habría que revisarlo, pero a lo mejor si se trata de un tema de contaminación, y a pesar de que yo recojo la suciedad, ¿no? El excremento, mi TOC me dice, pero pues casi casi échale un soplete ahí para que te asegures de que elimines las bacterias, ¿no? Haz una fogata ahí para eliminar todas las bacterias, pues a lo mejor eso es lo que no tendría que hacer. O sea, una respuesta muy genérica y que obviamente hay que revisarlo en cada tipo de TOC es, la compulsión no hay que hacerla. Obviamente hay que identificar qué es la compulsión y realmente la receta es, lo que estés compulsionando no lo hagas. No lo hagas porque eso es lo que hace que el TOC se alimente, ¿no? En el caso de que este ejemplo sea una compulsión, la idea sería, pues, recógelo, pero solo recógelo y ya. O sea, no le eches cloro ahí o algo. A ver, solo recógelo, pum, se acabó, ¿no? Ujú.
Ok. Por aquí nos pregunta Carlos Rodríguez, ¿qué opinamos del libro Rescatando al mono, librando a la princesa? Que es del método AFOP. AFOP. Pues mira, ahora sí que voy a responder como dicen en los tianguis aquí en México. Pues ese libro no te lo vengo manejando, es la primera vez que lo escucho, pero no tendría opiniones al respecto. No sé si ustedes dos chicos lo tengan, o lo hayan Yo identificado. he escuchado mucho de él y porque es, Ujú. creo que de los libros famosos para combatir el TOC, Órale, no habla del método AFOP, que es analítico experiencial, acrónimo de Mm, activación y focalización pulsional, pero la verdad no sé, no lo he leído. ujú, He escuchado comentarios muy buenos, pero también he escuchado también comentarios pues no tan positivos, entonces a mm. lo mejor por eso vino la pregunta, porque creo que es un, ¿cómo se dice? ¿Qué será Sí como da un libro de debate, autoayuda? pues. Ah, mira, pues me Sí, lo llevo de tipo, tarea lo Polémico. voy a investigar y lo voy a leer y ya después, si quieren, hacemos un live al respecto, pero no. Ahora sí que por el momento no te lo manejo. ¿tú, Alex, lo conoces? No, igual el nombre me suena, pero hasta ahí. Ok, pues sí, hay que checarlo entonces. Y Ujú, pues la persona que preguntó, pues que nos platique él qué opina, si le ayudó o no. así es. Nos comentan cómo combatir las compulsiones mentales. Uy, La terapia. eso es todo un tema. Ese es todo un tema porque pues las compulsiones mentales pues es una de las cosas más difíciles de combatir justamente, ¿no? O Es sea, horrible, sí. es una cuestión que realmente requiere un análisis exhaustivo en terapia y que cada compulsión mental es distinta. La respuesta no puede ser específica porque cada uno de los TOC que tiene una compulsión mental es distinta y es súper mañoso ese tipo de compulsión. O sea, Ujú, porque yo puedo estarme exponiendo ante una situación que me provoca X determinados pensamientos y yo puedo compensar pensando en otra cosa. O incluso una compulsión puede ser algo tan sencillo como la atención, ¿no? O sea, puedo estar ya distrayéndome dentro de mi mente y esto es tratar de confiar en la persona, en decirle, sabes que la pauta es no te distraigas, sigue pensando determinada cosa o no pienses determinada cosa, realmente eso es lo más que se puede hacer en ese tipo de situaciones, pero es obviamente difícil de controlar por lo que ya hemos platicado en esta plática, ¿no? O sea, pues pensamos en y un mil cosas y entonces es difícil no hacerlo, pero depende del tipo de la compulsión mental. O sea, hay veces que las personas simplemente les pedimos que focalicen cierto tipo de pensamientos o que no recurran a X pensamiento que pertenece a la compulsión, pero es complicado, ¿no? De hecho, a ti en algunos puntos te invaden, ¿no, Joy? Ese tipo de cosas. sí, completamente. Lo más difícil para mí, todas las compulsiones mentales. Y sobre todo porque hay veces que es súper difícil identificarlas. Y que no caigas en neutralizar, por ejemplo. O sea, el hecho de que no lo Ujú, hagas es a veces difícil que no neutralices. Para los que no conocen el término, es que es una conducta que no pertenece al ritual como tal, pero me ayuda a lidiar con mi ansiedad. Entonces, puede ser que no pensé X pensamiento, que es parte de la compulsión, pero estoy pensando uno que me da cierto alivio. Ahí, por ejemplo, tendríamos que monitorear a la persona para decir, no, pues ese tampoco, ¿no? Entonces ahí es donde exacto. se evidencia justo esta dificultad, ¿no? Sí, a mí me pasa que algunas veces, no sé si ese sería neutralizar o como tal compulsión, pero antes, hace como 3 años, bueno, o sea, tiene 3 años que no me pasa más o menos, pero de ahí me pasaba desde, que tenía yo mucho miedo de dormirme y despertar y que si hubiera muerto mi mamá o mi papá, y más que yo vivía lejos, vivía en otro estado, entonces no los veía seguido, entonces siempre tenía esas obsesiones, ¿no? De se van a morir, Ujú, se van a morir, se van a morir, se van a morir. Entonces claro, antes de dormir, o sea, tardaba más de 2, 3 horas en poder dormir por decirme ciertas frases, así como si fueran mantras, por así decirlo, exacto, y hasta sentir alguna sensación correcta en el pecho, ya era que no iba a pasar. es correcto. Así es, justo.
Y Bueno, a mí me pasaba, perdón, a mí me pasaba, bueno, lo de las compulsiones que ahorita menciona Joy. Por ejemplo, tenía que pensar en equipos de fútbol de la Liga de Inglaterra y tenía que pensar en 18, 20, 21 equipos, y si no llegaba ese número, pues no podía pasar de la compulsión mental. Y era la compulsión mental y bueno, llegaba el 15 y si no me acordaba del 16 tenía que volver a empezar. Pero no era por un número en particular, no era que tuviera un número, era que, como dice yo, tenía la sensación como el mantra que me decía, piensa en 40 equipos. Y llegaba al 39 y no me acordaba del 40 y tenía que volver a empezar. Y Sí, pues así, llegaba al 40 y decía, ay, bueno, ya lo conseguí, ya pasa otra cosa, ¿no? exacto. Sí, sí, justo así. Y una última pregunta que me mandaron al WhatsApp. ¿Cómo puedo reconocer mejor mis compulsiones para así poder evitarlas? Esa parte es muy, muy buena porque los autorregistros son un instrumento de la terapia que te pueden ayudar a diferenciar y identificar algunas de las conductas que te puedes, en las que puedes compulsionar. Entonces, de hecho, es una herramienta que es comúnmente utilizada dentro de las terapias psicológicas que manejan el TOC. De hecho, es necesaria que lo hagas porque yo siempre, bueno, yo digo esto, ¿no? El toque es bien tramposo, es bien mañoso, ¿no? Y entonces encuentra recovecos en donde tú puedes estar tranquilo, en donde cuando sabe que a lo mejor lo estás combatiendo, dice, bueno, a ver, ya aquí ya lo voy a dejar, pero entonces ya se alojó de manera quizá menos intensa, pero anda en otro elemento que haces comúnmente y que a lo mejor hay que revisarlo para saber si no es una compulsión o no. Eso solamente también te lo puede decir el terapeuta basándose en tus registros, en tus patrones de conducta, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, yo lleva muy bien un tema de, como ella le ha definido, ¿no? Un diario TOC, en donde está autorregistrando tanto el tema de los detonantes como el tema de las compulsiones que llega a realizar. Entonces, en ese registro se puede ir revisando como el tipo de conductas que aparecen cuando hay algún tipo de detonante, y entonces podemos ir definiendo si esto va o no va en una compulsión, ¿no? Exacto. Ok, pues ya ahora sí son todas las preguntas. Nuevamente, Perfecto. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el ¿De qué? apoyo. Alex, gracias por contarnos tu experiencia y abrirte a la gente. Ayudas mucho a motivar a todas esas personas que no se atreven a hablar o que ni siquiera saben qué tienen, ¿no? Es Y correcto. gracias a todos los que vieron el live. Estaremos publicando próximamente los siguientes eventos. Estén pendientes. Y pues sería todo. Muchas gracias, Gerardo, de verdad. Gracias a ustedes, chicos. De verdad reitero mi admiración y les aliento a que esta valentía que están teniendo la continúen porque seguro van a ayudar a muchas personas que obviamente no la tienen o no saben lo que tienen. Entonces esto ayuda a difundir esto y a quitarle el estigma de que es eh, Exacto. terrible, ¿no? Que es obviamente algo que se tenga que ocultar, ¿no? Enhorabuena, chicos, y aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.